Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Cine Manía. Hoy estamos con mi compañera Victoria Torres. Bueno, buenas tardes. Estamos en el último programa. Estamos muy felices de poder presentarles esta última entrega, este proyecto que lo hicimos con mucho esfuerzo, con mucho cariño. Bueno, ¿qué vamos a ver esta tarde, Vicky? Bueno, esta tarde vamos a hacer un recorrido sobre el terror y sus diferentes narrativas, todos los clásicos, cómo se instala en la Argentina. Y también tenemos una entrevista. Claro, tenemos una entrevista con Karina Torres. Con Karina Rodríguez. Karina Rodríguez, perdón. Pero que es docente de la UNCI, ¿no? Sí, es docente e investigadora de la UNCI. ¿Y a qué se dedica específicamente? Al cine terror, ¿no? Sí, hace cine de terror argentino. Bueno, ¿podemos ver un pantallazo de los clásicos y fenómenos del cine de terror? We have a quiet little motel, when in fact it has now been... He's the winter caretaker. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal. Sister could still be out there after all these years. If there is any chance I could find out what happened to her. De la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. Paranormales. At the end. What am I going through? Hay un embichado en el pueblo. Estás asustando a mi familia. Bueno, el terror como género tiene cada vez más protagonismo en la cultura popular, ¿sí? Vemos en las redes sociales los memes, cómo se usa la música de las películas más emblemáticas. Bueno, la realidad es que a lo largo del tiempo el terror fue adquiriendo demasiadas formas, pero siempre mantuvo su objetivo, que es, bueno, crear la incomodidad del espectador, generar tensión, desde la implementación de criaturas sobrenaturales a, bueno, horrores más psicológicos, que lo que buscan es indagar en el miedo más profundo del espectador. En esta edición vamos a repasar cómo nació este género y cómo fue evolucionando y las distintas épocas y cómo representó cada momento. Y de hecho tenemos un informe especial sobre la historia del cine de terror, así que si podemos, vamos a verlo. El terror nació en los años 20 con el expresionismo alemán, cuando películas como El gabinete del Dr. Caligari o Nosferatu apostaron por un terror gótico, simbólico y visual, con escenarios deformes y atmósferas inquietantes. En los 30, Hollywood tomó la posta con los monstruos clásicos: Drácula, Frankenstein, la momia, en castillos oscuros donde la razón se enfrentaba a lo desconocido. En los 50, con la Guerra Fría y el miedo nuclear, surgió el horror científico o sci-fi. Ya no eran fantasmas o sino mutantes, alienígenas y experimentos fallidos, como en La invasión de los usurpadores de cuerpos. Los 60 trajeron un giro realista. Hitchcock rompió esquemas con Psicosis y dio inicio al slasher, donde el asesino no era sobrenatural, sino humano y cotidiano. En los 70, el terror se volvió más provocador. El Exorcista impuso el miedo religioso, La masacre de Texas sumó crudeza al slasher, y Carrie mezcló adolescencia, represión y poderes paranormales. Los 80 fueron la era del terror comercial y extremo, con íconos como Freddy, Jason y Michael Myers dominando el slasher, y con el surgimiento del body horror, donde el miedo se encarna en cuerpos mutantes e incontrolables, como en La mosca de Cronenberg. En los 90, el terror entró en una etapa de autorreflexión. Scream reavivó el slasher con humor y autoconciencia, y películas como el proyecto Blair Witch introdujeron el formato de metraje encontrado, revitalizando el miedo con lo aparentemente real. Ya en los 2000, el terror se fragmentó en múltiples estilos, desde el torture porn de Saw y Hostel, donde el dolor físico es el centro, hasta el terror psicológico más sofisticado como El orfanato o Los otros, donde lo perturbador está en el ambiente y en lo no dicho. Así, década a década, el cine de terror fue mutando con nuestros miedos, adaptándose a nuevas épocas, pero
ver un montón de películas de terror, pero ¿cuál es tu favorita? Yo diría que Actividad Paranormal. A ver, contame de qué trata. Son todos espíritus que van... Todas las películas son... Espíritus. Ay, no, Sí, me sí, muero. sí. Son todas, bueno, actividades paranormales que le pasa a la gente. Empiezan a caerse los objetos, hay presencias. O sea, bastante raras. todas estas experiencias realistas que le pasan a la gente incluidas en una película. Sí, claro, pero son varias películas. ¿Cuántas son? Ay, no recuerdo ahora, pero es una saga, son varias. Pero a vos te pasó una experiencia, ¿no? Con esa película. Sí, estaba haciendo maratón. A ver, contanos. Con mi hermano, muy fanático de las películas de terror, nos pusimos a hacer maratón de Actividad Paranormal. Y en un momento, no sé, sería la tercera película, se nos empezó a prender y apagar la luz, pero escuchando el ruidito de la tecla y también la PlayStation de él. Se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba, cortando la transmisión de la película. Así que fue una... Bueno, había una presencia, definitivamente. Sí, éramos muy chicos, así que dijimos, apagamos todos y nos fuimos corriendo. Era momento de huir. Sí, fue traumático. Bueno, porque viste que en las películas de terror a veces no huyen, más que nada se acercan al peligro y uno está del otro lado de la pantalla diciendo, ay, bueno, pero no vayas ahí, no vayas al sótano. Viste que normalmente todo ocurre en el sótano, no sé por qué. No, nosotros todo lo contrario, nos fuimos corriendo. Se nos terminó la película de terror ahí. Bueno, y qué bueno el video que hizo Agus, nuestro compañero. Y bueno, por ejemplo, me encanta que haya marcado tanto las etapas del terror, desde sus inicios más góticos hasta, bueno, la instalación de las criaturas sobrenaturales, como antes estábamos hablando. Y por supuesto, más cerca de la década, terrores más psicológicos. Claro, en definitiva el cine de terror es una herramienta para plasmar los miedos de cada época, ¿sí? Tanto en la esfera mundial como en la Argentina. Como sabemos, el cine de terror en la Argentina está ganando cada vez más terreno. Claro, en el siglo XX el terror en nuestro país no era tan reconocido. El país estaba como más enfocado en otros tipos de géneros, como los dramas, las comedias, el tango. Claro, y en los años 30 surge más o menos la primer película, lo que se reconoce como la primer película de terror, que fue El hombre bestia o las aventuras del capitán Richard de Zaccaria Soprani en 1934. Sí, fue una adaptación del clásico de Stevenson filmada en Rosario y descubierta recién en el año 2002. O sea que tardaron mucho tiempo en... Un desperdicio. En redescubrir esta película, claro. Porque, o sea, tanto tiempo esperando para redactar una obra de arte, digamos. Claro, pero bueno, igual se sigue considerando que fue la pionera en el cine fantástico argentino. Pero ¿sabes la que sí alcanzó un lugar de éxito? Una luz en la ventana de Lumitón, que fue una de las pioneras en la industria de terror argentina. Y aunque logró mucho éxito, no prosperó porque el país siguió concentrándose justamente en géneros que eran más rentables, que generaban más dinero, como la comedia. Bueno, ya habíamos hablado del melodrama y también lo picaresco. Claro, para los años 50 el terror reaparece, pero más en clave de comedia. Sí, y lo hace con El fantasma de la opereta, de Enrique Carreras. Sí, es una parodia a los clásicos como Frankenstein y Drácula. Después, 10 años después, se vuelve con este espíritu histórico dentro del terror con la película Las aventuras del Capitán Piluso en el Castillo del Terror, que fue protagonizado por Alberto Olmedo y Martín Caradagian. Mira, y en los años 60 se marca un hito histórico porque surge un nuevo género, que es el género del cine de la explotación. Uno de sus exponentes más importantes es Emilio Vieira, con sus películas, bueno, Vírgenes de Sangre, Placer Sangriento, bueno, y su productora, que es Productores Argentinos Asociados, marcó un hito también porque fue uno de los
una de las productoras principales y primeras en buscar el éxito internacional sin el apoyo estatal, o lograrlo por lo menos. Bueno, estamos llegando a la década de los 70, que sabemos que fue una época dura para nuestra historia argentina, con la llegada de la dictadura. ¿Sí? El género comienza a desaparecer, ¿sí? Y la censura militar no solo cortó cabezas en la ficción, claro, salió un poco de ese rol. El miedo se empieza a instalar en las calles y la verdad que ya este tipo de género no era tan necesario. La única película que logró sobrevivir fue La casa de las 7 tumbas de Pedro Stosky, que tuvo un gran elenco, que contó con Soledad Silveira y Miguel Ángel Solá. Así que, pero fue la única película que pudo sobrevivir al género durante la dictadura. Bueno, y con la vuelta de la democracia, no significó la resurrección del género. ¿Por qué? Porque se estrenan películas que son comedias de terror, como por ejemplo Mingo y los cazafantasmas y los matamonstruos, pero su tono es mucho más chistoso y de comedia que justamente de causar miedo. Bien, durante este periodo el terror sigue siendo un género, la verdad, bastante marginado. No es algo que empezó a tomar mucha importancia, pero recién para los 90 comienza un poco más con el nuevo cine argentino. Eso sí, que empezaba a abocarse al realismo social, entonces empieza a gestar toda una nueva camada de fans, ¿sí?, del terror, y crean este propio movimiento. Claro, un público fiel y bueno, digamos. Sí, es que en realidad se ve que fue el boom del cine de terror, ¿no? Y claro, cuando algo empieza como mainstream, empiezan a surgir los seguidores. Claro, con el nuevo milenio llegó más el terror a la Argentina. Y bueno, apenas una década después se producieron cerca de 100 películas y también apareció el Festival de Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival de cine independiente, tanto fantástico como de terror, y que también le dio visibilidad a aquellos realizadores de este género. Bueno, y si vamos a hablar de cine de terror de esta época, la tenemos que volver a mencionar a ella, que como dijimos en la introducción, tenemos una entrevista con Karina Rodríguez. Y ella es pilar fundamental del cine de terror. Nadie sabe más de cine de terror que ella. No, por supuesto. Y bueno, remarco, Karina Rodríguez es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes, especializada en cine argentino. Es editora de Ultracine, escritora del libro Cine de Terror Argentina, producción, distribución, exhibición y mercado entre el 2000 y el 2010. Una larga trayectoria. Sí, es que es una de las referentes del cine, del cine en el país. Y nosotros tenemos una entrevista con ella, somos muy afortunados. Así que, ¿vamos con la entrevista? Ella es Karina Rodríguez, periodista, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. En su libro Cine de Terror Argentina, producción, distribución, exhibición y mercado, abarca de los años 2000 a los 2010 y es el primer escrito académico de este tópico en nuestro país. En esta oportunidad nos reunimos con ella para hacerle unas preguntas acerca del cine de terror, con un enfoque nacional muy interesante. Mi pasión por el cine empezó a los 20 años y empecé a hacer muchos cursos y además de la carrera de comunicación social. Pero mi amor por el cine de terror empezó desde muy chica. Yo veía en la adolescencia, leía libros de cine, leía libros de terror y veía películas de terror. En Argentina ha habido pocas incursiones en el cine de terror durante el siglo XX, entre más o menos el año 1930 y el año 2000 se hicieron alrededor de 30 películas.
Pero eso no significa que en Argentina no haya habido un abordaje del terror en sí. De hecho, hay una abundante literatura. Hablar de ¿qué diferencia al cine de terror argentino o latinoamericano versus el cine mainstream, que sería el cine hollywoodense, que es el que hemos consumido a nivel mundial? Después también tenemos una gran producción en Australia, en Japón. Es una gran pregunta que de hecho se hacen los mismos directores. He estado en innumerables charlas diciendo, bueno, está el estilo argentino o está el estilo latinoamericano del cine de terror. Y creo que lo que está es el estilo de cada director. Lo que he notado es que en estos últimos años hay una mayor profundización de las historias autóctonas y locales, lo cual eso hace que se empiece a diferenciar de la primera época, que como mencioné anteriormente era más bien un homenaje al cine de Hollywood. Bueno, mi tesis analizó el periodo del año 2000 al año 2010. Ese recorte temporal era porque veía que antes del año 2000 había una escasa producción y a partir del año 2000 hay una explosión en la producción que excede, digamos, en una década de las 100, 150 películas y que al día de la fecha estamos hablando de mucho más del doble. Es mucho más difícil rastrear también. Pero el recorte se debe, digamos, a ver ese punto de quiebre entre una escasa producción a lo largo de 70 años y una gran producción en esa década que analizo en mi tesis. Creo que hay un gran horizonte para los cineastas jóvenes que sigan produciendo cine de terror y además, aparte de eso, digamos, el cine de terror que su esencia es que es un cine independiente, un cine joven. Así que yo creo que se va a seguir produciendo y mucho cada vez más. Y también va a existir este cine cada vez más profesional y acompañado por el público. Bueno, mi película favorita de terror y mi primera película favorita es Pesadilla, Más profundo de la noche. Fue la película que más pesadillas me dio porque la vi cuando era muy chica, muy adolescente y la verdad que no pude dormir cuando era chica. Bueno, después me pasó también con algunas novelas y transposiciones de Stephen King, como Silent Slot, digamos, con los vampiros. Y en Argentina, el cine de terror, bueno, mi película favorita es Cuando se echa la maldad. Lamento ser muy hegemónica, pero la verdad es que la debo haber visto, no sé, 10 veces y me sigue pareciendo brillante. Bueno, qué placer escucharla, Karina, ¿no? La verdad que es increíble tener a alguien que es experta en un nicho tan importante para nosotros como es la cultura del terror. Y te cuento algo, podemos saber que ahora el cine ya no está en un terreno marginal, no está en un rincón olvidado. Bueno, como lo vimos, ahora tiene festivales, consiguió un público fiel, se está expandiendo. Así que no sé si nos querés contar un poco del cine nacional de terror. Es como mencionó ella, ¿viste? Cuando acecha la maldad, escrita y dirigida por Damián Rugna y protagonizada por Ezequiel Rodríguez y Damián Salomón. Una producción audiovisual argentina que arrasó. Arrasó en Estados Unidos. Sobre todo. Es increíble. Un mercado muy difícil para meterse. Bueno, evidentemente es un hito histórico lo que logró esta película porque ganó galardones en festivales, siendo la primera película latinoamericana en hacerlo y se estrenó en más de 800 salas en Estados Unidos. En Estados Unidos. Aparte fue mencionada por muchos directores y actores de renombre. No, sí, la verdad es un orgullo nacional. Sí, por supuesto. Bueno, y no sé si nos querés contar un poco de la otra película que habla, que es de la Virgen de la Tosquera.
Sí, bueno, ella en realidad menciona más que nada La Virgen de la Tosquera, que es una película que salió este año y fue dirigida por Laura Casabé y es una adaptación del cuento de Mariana Enríquez. Mira vos, Sí, una escritora argentina, para quien no lo conoce, una escritora de terror argentina, que básicamente se dedica a generar miedo en los lectores, tiene un público bastante fiel y por supuesto es una genia escribiendo y también es, tanto como Karina, un orgullo nacional. Bueno, ahora podemos pasar un poco a lo que es el cine internacional, ¿no? Cómo viene el terror en el cine internacional. Viene triunfando bastante los géneros de terror en las taquillas y en las redes, ¿sí? ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, podemos hablar del gore extremo. Para quien no conoce, el gore es un género del terror, como podríamos decir, que se centra básicamente que no tiene tanto argumento, sino que lo que busca es generar mucha incomodidad en quien lo está viendo en las salas de cine y por supuesto también generar náuseas en el espectador, pero no hay mucha más ciencia detrás. Y si querés te hablo un poco de lo que es Terrifier 2, que es también una película de este género, donde está, bueno, tiene el payaso Art, ícono del gore contemporáneo, que bueno, revive el espíritu del cine splatter del 80. Así que, por supuesto, este género es un poco incómodo para quien lo vea, pero también tiene su nicho. Bueno, también tenemos Háblame, ¿sí? Que es una mezcla de posesiones y trauma adolescente. Acá el terror es más psicológico, con tintes sobrenaturales. Y está siendo una película bastante nombrada como Sonríe 2 o Verdad o Reto. ¿Sí? Y más que nada está haciendo sensación dentro de los adolescentes. Mirá. ¿Sí? Es muy interesante porque mezcla mucho las redes sociales también. Entonces es algo que a los adolescentes los está atrapando. Es una nueva forma de traerlos a este género. Encontraron justamente aquello que atrae a las nuevas generaciones, ¿no? Que son las redes sociales y todo lo que implica las nuevas tecnologías. Claro. Pero también quería hablarte de Destino Final 5, que es justamente una franquicia que nunca muere. Podemos hacer ese chiste porque justamente esta película habla de gente que de alguna forma se escapa a la muerte, pero es perseguida hasta el final, porque para quien no lo sepa, si van a ver esta película probablemente les genere un trauma. ¿Pero por qué un trauma? Porque básicamente lo que hacen es hacer un guiño a muertes que uno puede ver posibles en algún futuro, todas esas muertes que uno crea en su ansiedad, pero en esta película son realidad y te las muestran y son muy explícitas, así que bueno, si la ven recomiendo ir al psicólogo después. No, pero ¿sabés qué escuché yo de una persona que fue? Dice una crítica súper negativa. No me gustó, todo por una moneda. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no puede pasar todo por una moneda? Y de eso también, a ver, bueno, el arte es así, los que lo hacen lo saben. Bueno, es muy complicado, algunos persiguen objetivos distintos a otros y bueno, es en definitiva algo más dificultoso de entender. Bueno, también tenemos Snares, una de las películas más conocidas que ya enmarcan el folk horror, ¿sí? Que va más para el lado rural, el terror ligado a lo rural, ¿sí? A las comunidades cerradas, a los rituales que no son ajenos a nosotros, ¿sí? Son con personajes míticos, por ejemplo los vampiros, como que está volviendo los vampiros a lo que es el terror. Y te digo algo, hablando de vampiros, tenemos a Nosferatus de Robert Eggers, que bueno, es un remake gótico un poco ambicioso de la obra clásica de Nosferatus, que mantiene la ambientación de Alemania de 1830, con la protagonización, digamos así, en el papel principal está Lily Rose Depp, que es la hija de Johnny Depp, para el que no tenga este dato, y bueno, Nicholas Hoult.
Y bueno, después también tenemos 28 años después, que se ve que fue muy aclamada y los fans están muy ansiosos porque mezcla el terror con los zombies, es un horror post-apocalíptico. Y si bien se estrenó esta primera película, tenemos la segunda entrega, fecha para la segunda entrega, que es el 16 de enero de 2026. Así que falta tiempo. Sí, falta, pero fue exitosa, ya tenemos fecha. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿qué tan consumido es el cine de terror internacional en nuestro país? Tenemos un tape que lo puede comprobar, ¿vamos a verlo? Buenas, estamos acá en la Universidad Nacional de Quilmes para saber qué película de terror es la favorita de nuestros estudiantes. ¿Qué personaje crees que es este? Ese no es el Scary Movie. Sí. No me acuerdo el nombre. Scream. Póngale más. Michael Myers. Sí. ¿Sí? Él es, sí. Quería saber cuál es tu película de terror favorita. Mira, mi película de terror favorita creo que es It la he visto y me gustó mucho. ¿Te parece que es el personaje más icónico? No, yo creo que el personaje más icónico de las películas de terror es Chucky. Chucky como que es conocido por todos y es simbólico. Bueno, ¿quién es esta? Annabelle. ¿Este? Ay, no me acuerdo, es el de Scream, pero no me acuerdo el nombre del chabón. Se llama Scream, no, la vi hace años. Después te queríamos preguntar, ¿cuál es tu película de terror favorita? Midsommar. ¿Por qué? Creo que siempre me gustan mucho las películas de terror que no caen como en el estereotipo. ¿Cuál te parece que es el personaje más icónico? Creo que Freddy. Decime quién pensás que es este. Sí, sí, quién es, pero los nombres la verdad no tengo ni idea. Pero sí, es el de la motosierra. Sí. Pero no sé. No pasa nada. Es Jason Bordes. Yo tampoco lo sé. ¿Sí? Freddy Krueger. Bueno, y ahora te quería hacer un par de preguntas. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Se llama El Círculo. O sea, es más suspenso, no es tan así de terror. ¿Cuál te parece el personaje más icónico del cine de terror? Annabelle, creo. Bueno, primero, ¿quién pensás que es este? A ver, es coso, It. Bien. ¿Qué? Es el coso de Chucky, ¿no? No sé quién es. Era malo. Annabelle. Cero peli de terror. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Mirá, no miro peli de terror porque soy muy cagón, pero si tengo que elegir una es Scary Movie, porque es la más naive, digamos. ¿Y cuál te parece el personaje más icónico del cine de terror? Y me está matando, pero bueno, It también la vi, así que voy a decir It porque es como creo que el que más se transversalizó a pesar de su género, digamos, ¿no? Como que todos lo conocen. Estas fueron las respuestas de nuestros compañeros. ¿Y tu película favorita cuál es? Bueno, interesante el quiz que hicieron nuestras compañeras, ¿no? Por la facultad. Y yo te digo algo, creo que el programa de terror nos está también consumiendo un poco a nosotros porque nos están pasando actividades paranormales desde que empezamos, que se nos están cayendo todas las caretas, bueno, en el sentido figurado, digamos, No está usando. literalmente. Bueno, y volviendo un poquito al enlatado, ¿reconociste alguno de los personajes que presentaron? Voy a tener que sincerarme, yo nunca vi una película de terror. No me gustan. ¿Cómo que nunca viste una película de terror? No me gustan. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Nada? Después ¿Cero? Después termino, no duermo, es como que yo la paso muy mal viendo películas de terror. Es algo un área que no quiero pisar, digamos. Pero alguno de los personajes reconociste. Y hay alguno que otro por TikTok, ¿viste? Yo soy de una generación que se informa por TikTok. Pero bueno, queremos dar un mensaje final, ¿no? Antes de cerrar el programa. Por supuesto, ¿no? Agradecer el espacio a los profesores del taller de producción audiovisual, a Daniel González, Pablo, quiero decirlo bien, Landaburu, y también a Matías Muniz. Que nos estuvieron ayudando en todo este proceso. Y nos han dado un espacio para una expresión plena, que es algo que se agradece. Así que nos están haciendo señas detrás de cámara. Pero sí, por supuesto agradecer el espacio y la libre expresión que nos han permitido. La linda cursada que nos han brindado. También. Y también mencionar que este programa fue conformado por Valentina Sosa, Gabriel Bender,
Victoria Sogos, Agustín Romero, quien les habla, Victoria Torres. Así es. Agustín Guari, Daniela Vargas, Mauricio Brochet, Sofía Fernández Catalini y Augusto Mateo Alodi. Así que muchas gracias por acompañarnos y es una despedida amarga. Un hasta luego, un hasta siempre. Por supuesto. Okay. Bueno, nos vamos a ver algún día, ¿no? ¿Nos volveremos a ver? Sí, quédense atrás de la pantalla y lo vamos a descubrir.